Gala. Oye, Viri, igual y para comenzar un poco la conversación de lo general a lo específico, ¿cuál es, digamos, tu diagnóstico general del país? ¿Vamos requete bien, como dice el presidente? Bueno, yo siempre que me preguntan cómo vamos con López Obrador, yo contesto lo mismo y es que este país se parece peligrosamente demasiado al país que nos dejó Peña Nieto. Y si bien hay algunas cosas que han cambiado, la realidad es que los grandes problemas de este país siguen sin resolverse en muchos y muy importantes aspectos. Ahora, creo que hay un malentendido, y esa es parte como de lo que yo platico mucho en No es Normal. Creo que hay un malentendido cuando decimos que el gran y más importante problema de México es la corrupción, porque ojalá fuera la corrupción. El gran problema de México, pienso yo, es que incluso si no hubiera corrupción, si el Estado de Derecho se implementara de manera perfecta, si todas las leyes, digamos, que fueran perfectamente implementables, aún así, México continuaría siendo un país de tremendas desigualdades. Porque el gran problema de México es que las reglas del juego, las leyes, los procedimientos, las formas de hacer las cosas están mal hechas. O más bien, están hechas para favorecer, están bien hechas para favorecer a los ricos, a las empresas grandes, a quienes tienen el poder o lo heredaron. Perdón. Entonces esto es muy grave, porque básicamente lo que nos dice, bueno, es muy grave, pero también es muy esperanzador. Por un lado es muy grave, porque pues lo que nos dice es que cómo es posible que nos hayamos decantado en un país supuestamente democrático por un arreglo legal que termina favoreciendo a los de arriba. O sea, eso no es lo que tú esperarías en la democracia. Claro que tampoco esperarías en una democracia que el 53% de la población viviera en pobreza, como es el caso en México, de acuerdo a las cifras oficiales. Tú no deberías tener en un sistema democrático a la mayoría viviendo por debajo de la línea de subsistencia, porque pues básicamente el arreglo democrático supuestamente es un arreglo que debe favorecer a las mayorías, y claramente eso no es lo que está pasando. Pero por el otro lado es también algo muy esperanzador, porque nos dice que este sistema, el sistema opresor, la generación de la desigualdad, la generación de la pobreza, en realidad se puede corregir y no es tremendamente difícil de corregirlo. Hay reglas específicas, que de hecho yo a lo largo de mi investigación he ido identificando reglas específicas, formales e informales, que al cambiarlas nosotros podríamos avanzar enormemente en la creación en la reducción de la desigualdad y en la creación de oportunidad. Entonces, en realidad es un mensaje, creo, en mi punto de vista, muy esperanzador, porque a veces cuando nos dicen, es que el sistema, ¿no? El sistema no funciona, el sistema es opresor, el sistema está, bueno, pero ¿qué es el sistema, no? Y creo que a veces cuesta mucho trabajo entender qué es el sistema, contra qué debe ir la resistencia, contra qué debemos organizarnos, específicamente cómo se come la revolución, ¿no? En pleno siglo XXI. Bueno, la revolución se come muy fácil. La revolución se come cambiando las reglas que se han creado para favorecer a los ricos, a las grandes empresas y a quienes heredaron el poder. Y eso es factible, es viable, es posible. Y en el corto plazo, quiero acotar y decirles un caso que a mí me parece también muy esperanzador. Y es que si nosotros viéramos, por ejemplo, a Finlandia, Finlandia es un país que hace 100 años era tan desigual como México, igual que México. O sea, en México, por ejemplo, les pongo un ejemplo, el 28% de la población, no, perdón, el 1% de la población más rica se queda con el 28% de la población de los ingresos. Entonces, imagínense, es enorme, es abismal. Bueno, esa misma diferencia la observábamos en Finlandia hace 100 años. Y hoy Finlandia es Finlandia, que bueno, obviamente Finlandia no vamos a decir que es perfecta, pero tiene una clase media mucho más extensa que la mexicana y también un mucho mejor nivel de vida. Entonces, cuando me dicen, oye, es que no, esto no se puede, no, eso no es cierto. Claro que se puede, y tenemos amplísimos ejemplos históricos que han demostrado que este cambio es posible. ¿Cuáles son algunas de estas? Bueno, esa es una de las partes que más me gusta de tu libro, ¿no? Que se van a los específicos del sistema. O sea, no es como unas cuantas decisiones que unos cuantos seres humanos individualmente toman, sino que las reglas mismas del juego que estamos jugando están equivocadas y están haciéndonos llegar a este resultado. Por eso me gustaría preguntarte cuáles son algunas de estas reglas que podríamos cambiar y en qué dirección. Bueno, yo las clasifico en 5 grandes aspectos, y de hecho esas son las 5 grandes secciones de No es Normal, porque al final del día No es Normal y mi trabajo aspira a ser un acompañamiento para cualquier persona que quiere crear un país más justo.
Y entonces como tal está escrito como un manual. Y el manual se divide en 5 grandes secciones, con lo que creo que son los 5 grandes aspectos que hay que cambiar. El primero es cómo hacer que las empresas grandes no tengan favoritismo por encima de las empresas pequeñas y medianas, de forma que podamos crear un sistema económico que no solamente favorezca a los de arriba. La segunda es cómo hacemos para cambiar las leyes laborales de forma que no haya una explotación desmedida del trabajador y pues una distribución extremadamente injusta del valor agregado generado por la economía. Tercero, ¿cómo hacemos para que los ricos paguen impuestos? Para que las clases medias dejen de ser los que proporcionalmente pagan más impuestos que los ricos y para que las personas que tienen más dinero contribuyan más con la creación de un Estado funcional que pueda generar infraestructura. Yo sé que ustedes son medio anarquistas, pero yo no. Yo sí creo en el Estado y ahorita si quieren lo platicamos, pero me costó trabajo. Debo decir que cuando yo era más joven también coqueteé con la idea del anarquismo, pero ya no más. El anarquismo es a largo plazo. A lo mejor. Sí, exacto. Es José Luis, es más José Luis, ¿eh? O sea. Y bueno, cuarto, platicar también sobre cómo crear un gobierno funcional, un gobierno que nos funcione a todos, ¿no? Un gobierno sin corrupción, un gobierno que no escuche más a los ricos. Hay amplísima evidencia en el caso mexicano y latinoamericano de que el gobierno, particularmente el Congreso, tiende a escuchar y a reaccionar de manera más rápida y eficaz a las preferencias de las clases altas. Y eso no debería ser. En una democracia, pues se supone que todos deberíamos ser escuchados con la misma fuerza. No es así en México, o al menos los datos que tenemos hasta antes de 2018 no muestran eso. Y finalmente, cómo crear un país en donde no haya discriminación por género y por fenotipo, por tono de piel. Y cómo crear las condiciones para que esas discriminaciones estructurales se terminen. Miri, una pregunta. Siempre la gente cuando pareciera que se cuestiona la desigualdad, pareciera que muchas de las trabas vienen en la pérdida de un cierto privilegio o un cierto necesidad de alcanzar un sueño, ¿no? O sea, es como la cultura del esfuerzo. Mucha gente que siente que tiene un derecho a ser rico, ¿no? Pero bueno, yo lo he platicado varias veces que cuestionar la desigualdad, pues no es como ir en contra de la riqueza. O sea, no es como, o sea, porque estamos hablando de riqueza excesiva, ¿no? O sea, no estamos hablando de la riqueza. O sea, pareciera que en el momento que uno cuestiona la desigualdad, parece que se pone en el terreno comunista, ¿no? O con políticas más de Estado, ¿no? ¿Tú cómo has tenido esta aproximación a través del cuestionamiento de la desigualdad con la propia gente? O sea, esto es más, sobre todo para la gente que nos escucha. O sea, ¿hay retilencias a cuestionar la desigualdad? Sí, hay de las personas que no están interesados en disminuirla. O sea, obviamente en un país como México, en donde, déjenme les doy los datos porque para mí son escalofriantes. En México el 53% de la población, o sea, la mayoría son pobres, viven por debajo de la línea de pobreza. La clase media más o menos es del 13%. Hay una clase ahí como intermedia que son vulnerables, que no son pobres, pero tampoco pueden considerarse clase media. La clase media son 13% y pues los ricos ya, digamos, las clases altas son cerca del 4% y ahí pues ya tú encuentras los ultra ricos, los millonarios, los billonarios, ¿no? Este país tiene 13 billonarios. Sí, o sea, se va así como extendiendo cada vez más amplia las desigualdades, ¿no? Porque además cuando hablas tú con el 1% te dice, no, yo no soy rico, o sea, ve tú a familia tal, ¿no? Y así, entonces es como todo el mundo se siente como menos rico que alguien, ¿no? Pero te doy los datos porque creo que, por supuesto que hay un grupo que se ha convencido de que reducir la desigualdad los afectaría. Pero ese convencimiento es puramente ideológico y no está basado en la investigación que existe. La investigación seria que existe, y te estoy hablando de economistas de la Harvard Kennedy School, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, donde yo doy clases en el verano, muchos profesores de Stanford, de Princeton, o sea, las grandes universidades y en los grandes departamentos de economía. Se ha investigado si reducir la desigualdad reduciría la riqueza. Y lo que se encuentra es lo opuesto, que el problema es que la desigualdad reduce nuestra capacidad para crear riqueza. Nadie está en contra de la generación de riqueza. Es más, sin generación de riqueza no vamos a poder reducir la pobreza global que actualmente tenemos porque hasta el día de hoy la reducción de la pobreza siempre ha venido acompañada del crecimiento económico, de la generación de riqueza. No conocemos un solo caso en el cual se haya logrado reducir la pobreza de manera sistemática, sin que haya mediado, sin que haya habido de por medio un crecimiento de la riqueza. O sea, digamos que la redistribución por sí misma nunca ha probado
a lo mejor porque no se ha hecho con la fuerza suficiente de un movimiento verdaderamente más jacobino, pero bueno, de lo que hemos visto, sabemos que no se puede sin generar riqueza. Entonces, el llamado a la reducción de la desigualdad no proviene de la envidia, no proviene de que nos guste ser pobres, no proviene de que nos guste estar jodidos, no proviene de que no entendamos que el comunismo se ha convertido en todas las ocasiones en las cuales que se ha intentado ser implementado en un autoritarismo disfrazado de Vox Populi, proviene de una cuestión tremendamente pragmática y estudiada, que es que cuando tú tienes una desigualdad como la que observamos, en donde, por ejemplo, como les comentaba, en México, el 28% de los ingresos los tiene el 1% de la población y el 47% de la riqueza, o sea, los ingresos, digamos, es tu flujo, ¿no? Pero ya si consideras riqueza total, o sea, lo que tienes de casas, de tierras, etcétera, tu riqueza total, el 47% lo tiene el 1%. Entonces, ya en el momento en el cual la economía empieza a funcionar así, la economía no funciona. El modelo capitalista, que es tan malo y que es tan perverso y lo que tú quieras, deja de funcionar y nos convertimos en economías feudales, en economías oligárquicas, en economías monopólicas y con poder de mercado. Entonces, bueno, me dicen, oye, el capitalismo, yo pregunto, ¿pero cuál? Que me lo presenten, porque yo no lo conozco. Y desde que yo nací, este país no ha sido capitalista. Ha sido el país que ha estado en las manos de un grupo de oligarcas que todos conocemos, que son las 13 o 20 familias más importantes de este país, que han impedido el funcionamiento del mercado para tener un sistema que los favorece a ellos mismos. Entonces, mi respuesta, que fue muy larga, perdóname. No, está perfecto. Que fue muy larga, es que no, o sea, yo al contrario creo que una de las ideas más perversas que hay allá afuera es que uno no puede hacer un llamado a la justicia a menos de que uno lo haga desde la pobreza. Y abundan, ¿no? Estas historias en donde dicen, oye, pero tú, ¿por qué estás diciendo que se redistribuya la riqueza si tomas café de Starbucks, papá? ¿No? Uh-huh. Y es como, a ver, uno, volvamos a la historia tradicional del marxismo, en donde el mismo Marx nos dice que las revoluciones surgen en las universidades, no pueden surgir en las clases más bajas, porque las clases más bajas están tan oprimidas y son tan sujetas al hambre y a la precariedad que es muy difícil que surjan de ahí. Pero dos, no hay razón por las cuales las clases medias o las clases altas inclusive debieran estar en contra de la redistribución, porque la redistribución crearía una economía más fluida y eventualmente nos llevaría a un equilibrio con mayor riqueza para todos.